Bien, buenas tardes con todos. ¿Pueden ver bien la diapositiva? Buenas Aló, tardes, profe. Sí, se ve. gracias. Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Terminamos y luego vamos a conversar un poco sobre lo que se viene más adelante, ¿ok? Entonces, hoy día nos corresponde ver lo que es el parto y el puerperio. Creo que es donde nos corresponde, si ven el sílabus. Entonces, vamos a ver la clase de hoy. Vamos a comenzar entonces recordando la semana pasada habíamos visto la placentación, ¿verdad? Y que, bueno, luego de que termina la presentación se queda la gestación y todas las especies tienen que pasar por el proceso de gestación hasta, ustedes tienen ahí en este cuadrito la duración en días o como en promedio, así que por favor, eso muy importante, ténganlo en cuenta. Eh, la idea es que ustedes sí dominen esto para el futuro. Pero cuando termina la gestación, la cría que se encuentra dentro de la madre, entonces quiere salir, ¿no? Tiende a salir y entonces va a esperar el momento específico y el mejor momento para que puedan salir. El proceso, ¿no? De salida o la expulsión, en este caso, de los fetos maduros y de tanto de los fetos también como de sus membranas fetales, se conoce como parto, ¿no? Parto, pero algo característico que también tiene que, em, digamos, forma parte de este proceso al cual llamamos parto, es que tiene que salir vivo. O sea, la cría que sale del interior de la madre hacia el exterior, para que se considere parto, tiene que estar vivo, ¿no? Si no sale vivo, eso ya es un aborto, ¿no? O sea, ha muerto dentro de la madre. ¿Ok? El parto se controla por dos maneras, ¿no? Primero el feto va a controlar el momento exacto digamos, cuánto tiempo, después de cuánto tiempo va a salir, y esto lo hace en respuesta al estrés, específicamente por falta de espacio, falta de intercambio de gases, falta de nutrientes, algo que produzca el estrés en la cría va a hacer que pues, obviamente se desencadene el parto. Y la madre lo que controla en qué momento del día, ¿no? Va a parir. Por ejemplo, ¿no? Si ya el fetito le dice, yo quiero nacer mañana, entonces mañana, por ejemplo, martes, entonces la madre va a escoger en qué momento, ¿no? En realidad, puede ser en cualquier momento del día, o sea, la madre escoge, pero en cualquier momento del día no hay ningún problema. En camelios es interesante porque solamente durante el día va a realizarse el parto. Y esto lo hace principalmente porque durante el día hay mejor control contra los depredadores y el lugar donde están los camellos americanos hay bastante depredadores, entonces tiene que cuidarse de eso. Por eso es que es durante el día, ¿no? Más o menos comienza a las 5 de la mañana y están terminando los últimos partos, ¿no? Los últimos partos a eso de las 3 de la tarde, 2 de la tarde probablemente, ¿no? 3 máximo. De ahí las que van a venir, ¿no? Digamos, los fetitos le están diciendo, ya yo quiero salir, ya no, no, espérate, al siguiente día ya vamos a parir, es lo que dice la madre. ¿Por qué se inicia el parto? Se inicia ante el proceso de maduración del mismo feto. El feto tiene que madurar, casi todos sus órganos y sistemas tienen que estar maduros, y uno de ellos es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, glándula adrenal. Una vez que está maduro este sistema o este eje, entonces, ante el estrés, la cría va a empezar a producir las sustancias que van a inducir el parto. El primero va a ser una hormona que se produce en el hipotálamo. Esta hormona viene a ser la hormona liberadora de corticotropinas, CRH. Entonces, esta hormona que se produce en el hipotálamo viaja por el sistema portal hipotálamo hipoficiario hacia la adenohipófisis, ¿no? Del feto, todos en el feto, en la adenohipófisis. Ahí el CRH actúa sobre las glándulas específicas del hipófisis para que se libere
primero se secrete y luego se libere la hormona adrenocorticotrópica que viene a ser la ACTH. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Adrenocorticotrópica. O sea, específicamente va a la corteza de la glándula adrenal. Que miren todo lo que tiene que viajar desde la hipófisis hasta la corteza de la glándula adrenal. Ahí llega la ACTH y lo que hace es inducir la secreción del cortisol, que es responsable del inicio del parto. ¿Está bien? ¿Preguntas aquí? ¿Se entendió? ¿Mm? ¿Qué es lo que hace el cortisol entonces? El cortisol lo primero que va a hacer es cambiar o inducir los cambios hormonales. ¿Qué cambios hormonales? Estos. Va a haber una reducción de la progesterona que se produce en la placenta, va a haber un aumento de los niveles de estrógenos y aumenta la prostaglandina F2 alfa. ¿Ok? Esto lo podemos ver en este cuadrito bastante interesante, ¿no? En este gráfico, perdón. Acá está el cortisol fetal que se está elevando. Esto va a hacer que los niveles de progesterona de la placenta bajen y aumenten los niveles de estradiol. Y cuando aumentan los niveles de estradiol, lo que vamos a tener también es un aumento de los niveles de prostaglandina F alfa. ¿Ok? Acá hay algo bastante interesante. El estradiol y la progesterona se producen a través de este proceso llamado esteroidogénesis, que ya lo hemos visto o sea, tempranamente en el curso, ¿no? Entonces, cuando la progesterona perdón, cuando la placenta está produciendo progesterona, eh, n- normalmente lo está produciendo porque le va a faltar las enzimas que van a transformar la progesterona a estradiol, ¿no? Porque normalmente, si ustedes se acuerdan su esteroidogénesis, va a haber la, eh, el colesterol, del colesterol se transforma en pregnenolona y la pregnenolona se transforma en progesterona. Y ahí queda, porque no están las enzimas que van a continuar la transformación hasta estradiol. ¿Qué es lo que hace el cortisol? El cortisol permite que se formen todas esas enzimas que van a terminar la esteroidogénesis. De manera que ahora la placenta, en vez de producir progesterona, va a empezar a producir estradiol. ¿Me dejo entender? O sea, ya la esteroidogénesis no queda progesterona, sino avanza a androstenediona, testosterona y estradiol. De esa manera baja la progesterona y sube el estradiol. ¿Se entendió eso? ¿Sí? De esa manera es como baja la progesterona y sube el estradiol. Muy importante porque probablemente ese sea una pregunta de examen, ¿ok? Ok, un ratito acá. Este, ¿Y qué pasa con la prostaglandina? ¿Por qué sube la prostaglandina F2 alfa? Claro, si nosotros nos acordamos cuál es el proceso de producción de la prostaglandina F2 alfa, que lo vimos hace 2 semanas con el reconocimiento maternal a preñez, al el estradiol se unía a sus receptores de estradiol o estrógenos en el endometrio y de ahí empezaba la producción de progesterona de feos alfa. Al haber mayor cantidad de estradiol, entonces va a haber mayor producción de prostaglandina de feos alfa. O sea, hay una relación, em, digamos, positivamente proporcional, ¿ok? De ahí viene. ¿Y cuál es la función de la prostaglandina de feos alfa? Producir la luteólisis. Por eso es que también es importante. Miren todo lo que desencadena esta hormona que es el cortisol. ¿Qué otra cosa más hace el cortisol? El cortisol lo que hace va a actuar sobre el pulmón para que se produzcan los surfactantes. Si yo le preguntara a ustedes, el fetito que se encuentra dentro de la madre, ¿sus pulmones se encuentran en un ambiente líquido o en un ambiente gaseoso? ¿Qué responden ustedes? El pulmón del Líquido. feto. Líquido, ¿verdad?
líquido, claro que sí, porque está todavía dentro del, del, digamos, del útero de la madre, ¿no? Entonces está protegido por un ambiente líquido. Entonces, pero imagínense que los alvéolos pulmonares se encuentran colapsados, tremendamente colapsados y sobre todo con una tensión superficial bastante fuerte. Y cuando hablamos de tensión superficial es, imagínense ustedes cuando agarren una bolsa de plástico, échenle agua, ¿no? Y luego, déjenlo que se junte, ¿no? Se va a juntar, boten el agua y van a ver que los dos lados de la bolsa se van a juntar. Y bueno, en muchas bolsas, pero van a ver que es bien, bien complicado separarlos después, ¿no? Porque el agua ha permitido que haya una tensión superficial bastante elevada entre los dos lados de la bolsa. Eso es lo que sucede con el alvéolo. El alvéolo está colapsado y no va, digamos, expandirse si es que no se rompe esa tensión superficial. Entonces lo que hace el surfactante que produce cortisol es justamente romper la tensión superficial de los alvéolos, de manera que cuando sale al exterior, con la primera bocanada de aire, esos alvéolos se expanden y ya puede empezar su respiración. ¿Ok? Algo que también hace el cortisol es aumentar el almacenamiento de glucógeno, porque es muy importante tener eh, fuentes de energía, ¿ok? Para las primeras horas de la vida de la cría que recién ha nacido. Y también aumenta la acción del tiroides, ¿no? La función tiroidea que produce, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la GH. ¿Cuál es la función de la GH? Simplemente aumentar el metabolismo, ¿no? Y eso es muy importante en los fetitos, perdón, en las crías recién nacidas porque necesitan la mayor cantidad de energía posible para poder sobrevivir, para poder pararse, para poder calentarse, ¿no? El calor corporal viene del metabolismo interno. Entonces, eso va a ayudar mucho la tiroides. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Y qué es lo que produce el aumento de la prostaglandina alfa? Regresión del cuerpo lúteo, pues, ¿no? La muerte del cuerpo lúteo, luteólisis. Aumenta también, ayuda en las contracciones del útero, ayuda a la síntesis y liberación de la relaxina en el ovario. La relaxina es la hormona que va a relajar el cervix y los em, este, ligamentos que se encuentran también a ese nivel para producir el parto. Y lo que hace también es, como dice ahí, ablandamiento del tejido conectivo cervical precoz. No, bueno, esas dos cosas lo dijimos, no sé si viene acá después, pero lo que hace es la relajación, lo vamos a ver que lo más adelante, permite la relajación también de la unión de la sínfisis púbica. El hueso pubis, que está fusionado, los dos huesos ambos de cada lado, se van a, digamos, relajar y esto va a permitir que en el momento de la salida del parto el hueso pubis pueda separarse y luego se junta, ¿no? Pero esta relajación con la relaxina permite eso. Miren aquí, estos son los eventos que desencadenan. Este es como resumen, ¿no? El inicio del parto. Todo comienza con la CRH del hipotálamo, que llega a la adenohipófisis para que se libere la ACTH, luego va a la corteza adrenal para que se produzca cortisol. Este cortisol actúa hasta la placenta para aumentar los estrógenos, disminuir la progesterona y concomitantemente al aumento de estrógenos, aumentar la prostaglandina alfa. Al disminuir la progesterona, entonces, va a actuar obviamente no, para las contracciones, ¿no? Esto hace que se aumente las contracciones, la disminución de la progesterona. Pero también los estrógenos y la prostaglandina alfa también actúan para las contracciones uterinas. Y por último, la oxitocina también va a llegar al miometrio para que aumente las contracciones. Entonces, la acción de las contracciones va a ser oxitocina, estrógenos, prostaglandina. Por último, el cuerpo lúteo no se va a formar, o perdón, el cuerpo lúteo va a ser afectado
por la prostaglandina F2 alfa que va a permitir la eliminación luteólisis del cuerpo lúteo. ¿Ok? Y por ende, la progesterona se va a eh, disminuir y ya no va a aumentar las contracciones y obviamente se inicia el parto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Este gráfico es un resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Los signos del parto van a ser característicos, por ejemplo, se va a encontrar un abdomen distendido, desarrollo mamario y secreción de leche en la mayoría de especies mamíferas. La vulva se va a hinchar y los ligamentos pélvicos se relajan. Eso lo vemos al momento de hacer la palpación. Secreción de mucosa amarillenta porque sale el alantoides. Las, digamos, animales mayores como la vaca, la oveja, la yegua, la cabra tienden a separarse del grupo para parir tranquilamente. Mientras que caninos, felinos, o sea, animales de compañía, son más responsables de producir o de construir algunos nidos, ¿no? Porque realizan el anidamiento. Entonces, son un poquito cosas diferentes entre especies. Ya entrando un poco al parto, vamos a ver un poco las etapas del parto. La primera etapa del parto viene a ser la etapa preparatoria, que va a ser entre 2 a 6 horas, donde se caracteriza esta etapa por la dilatación del cuello uterino. Entonces, ¿qué hormona está actuando aquí? La relaxina. Sí, en esta parte, sobre todo, está actuando la relaxina. ¿Qué es lo que vemos aquí también? Que el fetito que va a salir, que está vivo, va a tender, ¿no? Tiende a ubicarse en la posición de parto, ¿no? Por ejemplo, si es el caso de bovinos, la posición de parto sería con la cabeza hacia adelante y los dos brazos también hacia adelante, ¿no? Más o menos así. Entonces, cuando se encuentra en esa posición, entonces empieza a empujar el cervix. El cervix siente la presencia de las patitas del feto, de la cría que está por nacer, y manda información al sistema nervioso central para que empiece a liberar más oxitocina. Entonces libera más oxitocina y empieza a haber más contracciones del útero y el fetido va a seguir empujando y va a haber más secreción de oxitocina. Esto no solamente ocurre aquí, ocurre también en caninos, donde hay el reflejo de Ferguson también. ¿Bien? Entonces, como se puso la relaxina aquí, lo que hace es actuar sobre la sínfisis púbica, ¿no? La sínfisis púbica está acá, a ver, para que, aquí, ¿no? Este es el hueso pubis y este sería la sínfisis púbica. Entonces, esos dos se separan y permiten la salida de la cría. Al final de este proceso, el cuello uterino se expande y permite que el útero y la vagina se conviertan en un canal continuo, ¿no? Que es lo que queremos ver acá, ¿no? Miren acá, en este gráfico, aquí, vagina y vestíbulo prácticamente es un solo canal. ¿Bien? Entonces, en la segunda etapa, que es la etapa de expulsión fetal, lo que hay es un aumento de las contracciones, pero ahora ya no solamente del cuerno uterino, perdón, del útero, ¿no? Del cuerno uterino del útero, sino también de los músculos abdominales, ¿no? ¿Cuáles son los músculos abdominales que van a actuar acá? Son el abdominal oblicuo interno, el abdominal oblicuo externo y el recto, ¿no? Esos son los músculos que van a estar relacionados. Pero que en general, ¿qué es lo que sucede? Que se va a dar un reflejo espinal aquí. El reflejo espinal quiere decir que aquí, por ejemplo, en el caso en el primer, en el de abajo, que viene a ser la vaca, ¿ok? Hay algunas terminaciones nerviosas que se encuentran encima, alrededor del recto o encima del recto mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el fetito está empezando a salir, estas contracciones rítmicas este, que se dan cuando se trata de expulsar al feto, entonces va a hacer que empuje al feto hacia el canal del parto y esto también empuje a estos ganglios que se encuentran en esta zona y lo que va a hacer es tratar de ubicar esas ramas nerviosas en los músculos abdominales y eso es lo que hace que empiecen las contracciones fuertes del útero, perdón, de los músculos abdominales. Una contracción tremenda. Y no solamente eso, también ayuda a unas contracciones fuertes del útero. Entonces, ambos ayudan para que salgan, ¿no? Las contracciones del útero con las contracciones abdominales. Y este reflejo espinal, que se llama el reflejo espinal, también lo vemos en caninos, ¿eh? No solamente de bovinos o animales de granja, también en animales menores. ¿Ok? Entonces, durante la misma etapa de la expulsión fetal, entonces, las membranas fetales entran al cervix, o sea, las patitas están en el medio, pero van a salir el cervix. Y lo primero que se rompe es el alantoides o alantocorium, que es la primera parte de la placenta que se rompe. Y luego hay que
Lo que se va a observar es que esa ruptura del allantocorio va a permitir salida de líquido alantoideo que va a lubricar todo el canal. ¿Ok? La madre se pone en la posición de parto, que llaman el decúbito materno, y hay que tener mucho cuidado con lo que sigue después. Cuando entra el canal del parto el fetito, ¿no? Ya va a salir, se rompe, lo último que se rompe es el amnios, se puso la salida del feto, ¿ok? Y la ruptura del cordón umbilical. Vamos a ver este videito. Ujú. Miren ustedes, entonces, la vaquita está entrando en un lugar donde está bien limpio, ¿no? Esta paja es limpia, es un área de maternidad. Pues se decía que las vaquitas tienen que irse solas hacia un lado donde van a parir, pero esta zona es bastante limpia, ¿ok? Y miren ustedes, ¿no? Esta vaquita que está en labor, como los músculos abdominales, miren aquí, los músculos que están acá encima, son músculos abdominales, empiezan a expulsar el fetito, ¿no? ¿Ok? Entonces, se puso la salida del feto, ¿ok? Y la ruptura del cordón umbilical. Vamos a ver este videito. Ujú. Miren ustedes, entonces, la vaquita está entrando en un lugar donde está bien limpio, ¿no? Esta paja es limpia, es un área de maternidad. Pues se decía que las vaquitas tienen que irse solas hacia un lado donde van a parir, pero esta zona es bastante limpia, ¿ok? Y miren ustedes, ¿no? Esta vaquita que está en labor, como los músculos abdominales, miren aquí, los músculos que están acá encima, son músculos abdominales, empiezan a expulsar el fetito, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto último sería amnios, pero lo que va a salir allá o lo que va a tratar de salir del interior es líquido alantoideo, sobre todo, que es medio verdoso, así. Y ahí ya lo último va a salir. Pero lo que quiero, miren aquí, las contracciones abdominales son fuertes, ¿no? Fuerte para la madre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunta, chicos. La madre, una vez que termina la expulsión, ya se termina el parto, entonces empieza a lamer para que haya una estimulación y empiece a respirar la cría, ¿no? Y ahí está. La última parte del parto es la expulsión de las membranas fetales. Esto se va a dar más o menos entre 1 a 12 horas.
Y esto se da principalmente en la expulsión de las membranas fetales porque las contracciones uterinas todavía continúan. Si bien es cierto, disminuyen, pero van a continuar. Van a continuar. Principalmente debido a que la presencia del feto que ha nacido hace que la madre esté rápidamente produciendo em, digamos, tiene que seguir las contracciones uterinas, pero la presencia del fetito estimula a la madre para que pueda producir oxitocina. ¿Ok? Esa oxitocina entonces es responsable de las últimas contracciones del útero y por ende la salida de las membranas fetales. O sea, la manera que salen las membranas es gracias a las contracciones del músculo del útero. ¿Ok? En algunas especies, como en rumiantes, sí es un poquito retrasado, específicamente porque el placentoma, conformado por el cotiledón y la carúncula, tienen una buena anclaje. Si bien es cierto, el tipo de placenta es epitelio corial o sin epitelio corial, y hay presencia, ¿no? Este, mm, ah, de ciertos contenidos, entonces em, la membrana fetal puede quedarse dentro del útero más o menos, no debe pasar más de 12 horas, porque pasando las 12 horas ya se considera que es retención de membrana fetales y sí es un problema para la vaca. ¿Ok? Pregunta, chicos. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen un cuadrito de lo que son las, este, los estadios de la fase del parto, estadio uno, 2 y 3, ¿no? Y en diferentes especies, para que vean ustedes cuánto dura, de qué trata cada uno y bueno, eso va a venir en el examen por si acaso, ¿no? Pregunta, chicos, ¿todo claro en el caso de parto? Si no, pasamos a la otra parte que es el puerperio, que el puerperio, o sea, en realidad lo que significa es que el útero vuelva al tamaño, digamos, con el que inició. Que es difícil, no va a volver al tamaño normal con el que inició, pero por lo menos que se parezca, ¿no? El periodo es el periodo posterior a la finalización del parto, ¿no? Cuando el sistema genital está volviendo a su estado normal. Tiene que volver a su estado normal. ¿Qué quiere decir? No grávido, ¿no? O sea, no preñada. ¿Por qué es importante el puerperio? Porque es el periodo más vulnerable para ocurrencia de infecciones uterinas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si se realiza un puerperio malo en la cría, perdón, en la vaca, em, a pesar de que es una buena cría, si hay un puerperio malo, lo que va a ocurrir es que se va a incrementar el intervalo parto-primer servicio y eso no es conveniente para el productor. Y si dentro el útero se contamina con microorganismos, puede darle lugar a la metritis y endometritis. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este pase del puerperio. ¿Ok? Por eso, ¿no? Hay que evitar que se dé un puerperio prolongado porque esto trae infertilidad en la vaca. ¿Cuáles son los eventos que se producen en el puerperio? Son cuatro. Vamos a tratar uno por uno. Solamente en este cuadro, vean, miren, cuánto tiempo tiene, digamos, para que pueda volver a estar preñada, ¿no? Si acá se produce el parto, ¿no? Más o menos debemos buscar el tiempo específico para que se recupere el útero y de ahí volver a hacer una inseminación, concepción, etcétera. Por ejemplo, miren aquí, tenemos todos los eventos del puerperio, pero también que el primer ciclo más o menos se inició tarde, un ciclo antes de terminar el puerperio, luego un ciclo después, un ciclo tercero, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y obviamente, mientras más corto sea el intervalo parto, primer servicio, que sería, vamos a ver, el intervalo parto, este sería primero y el otro sería primer servicio. ¿Ya? Entonces, así debería ser el intervalo. Lo más corto posible, menos plata perdida para el productor. Entonces aquí tenemos el primer evento que sería la restauración tisular del endometrio. El endometrio tiene que recuperarse porque existe una hormona, que es el estradiol, que va a permitir la proliferación del tejido endometrial. Esta proliferación produce que haya eh, este, que haya una buena implantación del embrión y luego, pues obviamente, la placentación y todo lo demás. Entonces, tiene que haber una buena proliferación del endometrio. El problema está en que esa proliferación hace que cambie el tejido. Entonces, después del parto, tiene que volver a ser el endometrio normal de cuando no estuvo preñada, ¿no? Este proceso se llama restauración tisular del endometrio. ¿Cuánto tiempo dura? Miren, en vacas 30 días, cerdas 21 días, perras 14 días, yeguas 13, 25, ¿no? Muy variable en este caso. En bovinos es un poco crítico, ¿por qué? Porque el tipo de placenta que tiene, bueno, no solo bovinos, sino bovinos y caprinos también, es el de tipo cotilodonario. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en este tipo de placentas? Lo que hace es, hubo acá una proliferación del tejido endometrial. Todo esto de aquí tiene que desprenderse, tiene que morir, ya no es necesario, ya pasó el parto. Entonces, lo que hace en este caso, la madre, es cortar
el suministro de sangre hacia esta zona. O sea, produce una vasoconstricción. Al haber una vasoconstricción, el nivel no va a llegar lo suficientemente sangre a la placenta y lo que va a eliminarse son ese tejido que se ha formado encima de la carúncula, ¿no? Que era parte de la placenta. ¿Ok? Entonces, ese tejido es perdido, ¿no? Porque está necrótico, va a morir y lo que se espera es que solito se caiga, ¿no? Solo se desprenda de ahí, de esa zona. Una vez desprendido de la zona, lo que queda es digamos, chequear que la zona, todas las carúnculas estén libres de este proliferación de células del endometrio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta entonces? Material, el parto, como dice ahí, es un ambiente bastante contaminado, porque en realidad lo está haciendo en un ambiente contaminado. No es estéril la zona de parto, definitivamente. Y lo que puede suceder es que, si bien es cierto, el útero tiene un buen sistema de defensa, ¿no? Si baja ese sistema de defensa, lo que va a hacer es que las microorganismos que se encuentran dentro del útero o del cuerno uterino van a proliferar, ¿no? Van a proliferar porque el sistema inmune no está trabajando bien y va a proliferar porque van a quedar dentro del útero, desde postparto, unas sustancias que se llaman loquios, que en realidad lo que son fluidos uterinos compuestos por sangre, desechos, mucus, etcétera. Ahí llegan las bacterias y van a proliferar y le van a ganar el, todo lo que tiene que hacer el útero al sistema inmune, entonces no se recupera. Entonces, normalmente debe recuperarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este cuadro que vemos a la derecha, te dice cuántos días postparto está la vaca, ¿no? O la especie que ha parido. Entonces, siempre hay que ir a ver cuál es cómo está, ¿no? Al inicio ese útero. Y van a ver ustedes que mientras más se aleja al parto, esto de aquí tiene que tener otra coloración, ¿no? Otra coloración. ¿Bien?
En general, los bloqueos son eliminados con las contracciones miometriales y continúa el parto. Debería hacerse, a veces no ocurre eso. Este, Cuando hay un aumento de los problemas de las bacterias, lo que le ganan al sistema de defensa, que vienen los fagocitos, entonces va a venir la enfermedad que es la metritis y la endometritis. O sea, no se produce de por sí, simplemente es que, ¿cuál es el factor predisponente? Si le dijeran, ¿no? En el examen de ustedes, acá dice, ¿no? Que la elevación de estradiol produce incremento de la leucocitosis, etcétera. O, en este caso, el sistema inmune de la vaca está afectada, ¿no? Está afectada. Entonces, ¿por qué puede producir metritis y endometritis? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué factor podría estar detrás de que se desarrolle una metritis y una endometritis? ¿Qué podría ser? Cuando nosotros vimos, la cámara estaba cuando nosotros vimos anteriormente en el caso del, eh, este, el útero, ¿no? El útero, cuando normalmente produce sí, el sistema de defensa, ¿no? Macrófagos, las células naturales asesinas, sistema de complementos, células dendríticas, anticuerpos, todo eso produce el útero. Pero ¿qué pasa si el parto se produce en un ambiente bien sucio, muy sucio, que es como comúnmente se va a dar? Entonces, es muy probable que se llene de bacterias y estas bacterias le ganen a los fagocitos del sistema de defensa y se produzca la enfermedad. ¿Queda claro? Así es como se produce, si es que yo les preguntara en el examen. El otro evento que se da es la involución uterina. Y esto quiere decir que el útero, que ha crecido tanto, ha sufrido de este, mm, crecimiento de los hipertrofia e hiperplasia, ¿no? Eso ha sufrido en el útero, que son principalmente hipertrofia. Pero bueno, ha crecido tanto, pero después del parto tiene que volver a su tamaño normal. ¿Y cómo puede llegar a eso? Gracias a las contracciones del endometrio, no, perdón, del útero, ¿no? O sea, las contracciones miometriales permiten que la involución uterina se haga lo más rápido posible. En este cuadrito de la derecha ustedes pueden ver el tamaño a la derecha, ¿no? Esta parte de aquí dice el tamaño, que más o menos debe ser 1 metro al momento del parto, pero a los 20 días debe ser más o menos por acá, ¿no? Más cercano al 2. Mientras que el peso, miren, el peso también llegó cerca de 10 kilos, poco a poco ha bajado, 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 y al año estamos, perdón, a los 20, 25 días vemos cómo llega con 1 kilo más. Si comenzó en este caso con 10 kilos acá, ya a los 20, 25 días va a terminar con 1 kilo. Miren cómo se puede involucionar el útero rápidamente, y esto es gracias principalmente a las contracciones miometriales, y esto dado principalmente por los recién nacidos, ¿no? Que gracias a eso va a estimular la producción de la oxitocina. Mira aquí, ¿no? 10 kilos, luego 7 kilos, 4 kilos, 1,5, 0,8, ¿no? Más o menos un cuerpo uterino no debe pasar del kilo para decir que está normal en una hembra que está ciclando, ¿no? ¿Qué claro? Miren entonces cuánto tiene que regenerarse, cuánto tiene que involucionar hasta llegar al peso que más o menos se espera para la inseminación. ¿Preguntas? El tiempo que requiere para involucionar, miren, en algunos casos, como el caso de vacuno, es casi de mes y medio, mientras que el caso de equino puede ser bastante rápido, ¿eh? En algunos casos, 1 a 2 este, semanas en este caso, ¿no? Y miren que existe un llamado celo del potro o calor del potro que ocurre entre los 5 y 12 días postparto. Algunos productores lo usan para inseminar a sus vacas, pero las chances de que pueda ocurrir eso son bajísimas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede retrasar el parto anormal y en este caso la involución uterina también? Una distocia. ¿Sabe lo que es distocia, verdad? La presencia de mellizos, fetos muertos, retención de membranas fetales y otras características que van a hacer que el tiempo de involución pueda alargarse, que es lo que nos espera. Y por último, el reinicio de la actividad ovárica. Claro, durante el parto, la hembra está o ha estado en, em, en anestro, ¿no? Un anestro fisiológico, que viene a ser la gestación. Entonces, bueno, el ovario no va a tener ninguna activación, no va a haber folículos, no va a haber cuerpo lúteo, etcétera, porque se encuentra en anestro fisiológico. Entonces, lo que se hace o lo que hace el ovario es empezar la producción de tanto la GnRH como LH y la FSH también, ¿no? O sea, activar el ciclo, ¿no? Y mientras esto va a ocurrir, o digamos, la acción o el reinicio de la ciclicidad ovárica va a depender de la presencia de la cría, por ejemplo, ¿no? Tanto la cría como la lactación de la cría. ¿Por qué principalmente? Porque la presencia de la cría
lo que hace es que aumente los niveles de oxitocina. Y por ende, esto va a traer como consecuencia que haya mayor actividad ovárica también. El problema está en que si todavía sigue elevado la prolactina. La prolactina es una hormona que se produce en el ovario también para eh, este, evitar que haya un reinicio de ciclicidad ovárica. La prolactina en general actúa como si fuera una progesterona, más o menos así. Pero aún así, se van a producir algunas sustancias que van a actuar directamente en el ovario, como péptidos opioides, corticoides adrenales. ¿Ok? Y por último, es importante determinar el periodo refractario de esta acción, porque después parto, el ovario va a estar, digamos, en una etapa como si estuviera dormido, ¿no? Es una etapa de quietud. Entonces, cuando se quiere que se reinicie, se tiene que dar esta maduración ¿no? evitar el periodo refractario. ¿Para qué? Para que pueda entonces empezar su ciclicidad. Y eso es lo que busca la madre, ¿no? Empezar su ciclicidad. Por ejemplo, estos factores que estarían involucrados en el reinicio de la ciclicidad ovárica es el amamantamiento, o sea, la presencia o ausencia de la cría va a determinar que se produzca o no el reinicio de la ciclicidad ovárica. Lo que se quiere es que sí, definitivamente. El balance energético negativo va a actuar definitivamente en contra del reinicio de la ciclicidad ovárica. Claro, porque si la energía requerida es esta, la de arriba, y ya se está, digamos, em, pero la energía consumida es menos. Por eso es que aquí esta parte, toda esta parte, se considera que está en pérdida, porque la energía disponible es una y la energía consumida es otra. O sea, su energía consumida todavía este, hace que, o sea, perdón, la diferencia entre una energía consumida con la energía requerida hace que exista un desbalance aquí. Este desbalance se llama, ¿no? El famoso balance energético negativo, que es negativo. ¿Ok? La aparición, entonces, sí, determinan el reinicio de la ciclicidad ovárica. ¿Por qué? Porque en hembras multíparas va a ser más corto que en comparación con hembras primíparas. Y por último, la ciclicidad ovárica, por ejemplo, en cerdos va a depender de la presencia del macho. Hemos visto que sí es importantísimo. Y en el caso de ovinos, por ejemplo, si el parto se da a eso del anestro estacional, entonces ahí no va a quedar, ¿no? No va a poder reiniciar porque ya está en anestro estacional. Aquí vemos, por ejemplo, miren cómo se da el reinicio de la actividad ovárica, por ejemplo, en vacas de leche o en vacas de carne. Y vemos aquí que en vacas de leche el reinicio se da antes, un reinicio de la ciclicidad aquí, mientras que en el caso de carne, vemos igual que aquí está, ¿no? Miren, todo esto va a desencadenar el reinicio de la actividad ovárica. Pero se dan cuenta que en vacas de leche van a adelantarse, mientras que en vacas de carne van a retrasarse. ¿Por qué? Eso sí, a ver quién puede responder. ¿Por qué en vacas de carne el reinicio de la actividad ovárica, perdón, vacas de leche, el reinicio de la ciclicidad ovárica es más, o sea, se adelanta más en comparación con las de ganado de carne? ¿Alguien? ¿Nadie? Y era la cámara para datos anteriormente. Entonces, en el caso de las vacas de leche, una característica normalmente en la producción de estos animales es separar la cría de las madres, mientras que en el caso de ganado de carne, las crías permanecen con la madre, ¿no? En este caso. ¿Ok? Entonces, si no hay cría tempranamente en las vacas de leche, entonces no hay presencia de la cría al costado. Ya ante la ausencia de la cría de la vaca, lo que hace es que ya no hay prolactina, ya no hay oxitocina, entonces el efecto negativo se va y por eso rápidamente puede entrar en celo. Mientras que en el caso de las vaquillas de carne o vacas de carne, tienen más tiempo, ¿no? Tienen más tiempo, probablemente sí, em, más tiempo con la cría, y esta cría va a inducir la secreción de prolactina y este, principalmente la prolactina, vamos con eso, lo que hace que evite que entre en celo antes, como en el caso de las vacas de leche. Entonces, la presencia del macho, perdón, la presencia de la cría puede ser requisito o es requisito para que se dé, ¿no? Lo que conocemos nosotros como el reinicio de la actividad ovárica. En este cuadrito entonces del pulperio ven ustedes las diferentes especies con tiempos requeridos en promedio, ¿no? Para completar la invasión uterina, ¿no? Y cuánto tiempo dura para que se reanude la secreción ovárica en todas las especies. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Ujú.
¿Estás seguro que no hay ninguna pregunta? ¿Nada? Todo claro entonces. Está bien el examen, ¿eh? Y justamente vamos de repente a hablar un poco de eso, pero un ratito vamos a ver, vamos a llamar lista. A ver la lista. 5, 6. Listo, un ratito. Oh, ahora sí. Agurto, Presente, profesor. Aquino, Presente, profesor. Campuzano, Presente, profesor. Choque. ¿No hay Choque? Dávila, Presente, profesor. Echevarría, Presente, profesor. Espinosa, Presente, profesor. Evangelista, Presente, profesor. Herrera, no hay Herrera. Guayas, Presente. Maldonado, Presente, profesor. Morales, Presente, profesor. Pérez, Presente, profesor. Plaza, Presente, profesor. Rivera no hay. Suematsu, Presente, profesor. Valencia, Presente, profesor. Vega. Vega, ¿no hay Vega? Ok, perfecto. Bueno, antes de